Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Un Café con. Hoy estamos Daniel Martínez y yo y mi Andrea Cadena para hablar nuevamente de temas importantes. En este día pues escogimos poder hablar de la culpa patronal. Es un tema que ojalá no lo volvamos ladrilludo, hemos tratado de que lo hagamos muy interactivo. Y pues Daniel, ¿usted nos podría explicar dónde está ubicada la culpa patronal? ¿Cómo se puede definir esta figura en nuestro ordenamiento jurídico? Claro, Amy, buenas tardes, Amy. Tengo un poquito de retorno, Manuel, si me ayuda. El tema de la culpa patronal es un tema que le interesa a los trabajadores del sector privado y que también le interesa a los trabajadores del sector público. En cuanto al sector privado, la encontramos en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. Esta le aplica a todas aquellas personas que tienen un contrato de trabajo. Y en cuanto al sector público, pues tenemos que hacer una diferenciación entre los trabajadores oficiales que también están contratados por medio de un contrato de trabajo y aquellos servidores públicos que tienen algún tipo de relación legal y reglamentaria. Todos estos tipos de vinculación tienen normas diferentes a las que se debe acudir, pero el concepto como tal de culpa patronal persiste en todos, que consiste en cuando se genera un accidente de trabajo o cuando se genera una enfermedad laboral y se comprueba que ese accidente de trabajo o esa enfermedad laboral es producto de la culpa del empleador, pues el empleador está en la obligación de resarcir los perjuicios. Se conoce también como indemnización plena de perjuicios porque no solamente repara el daño corporal en la persona, no solamente el daño físico que se traduce en una pérdida de capacidad laboral, sino que también lo que busca es resarcir daños morales, daños fisiológicos, también a la familia. Entonces son tal vez de las indemnizaciones con mayor cuantía, de las más onerosas en tratándose pues de derecho laboral, y la encontramos entonces para trabajadores oficiales, para trabajadores del sector público y para servidores públicos en general también. Bueno, Daniel, usted ha dicho que lo ubicamos en el 216 del Código Sustantivo de Trabajo. Este artículo pues nos define que cuando exista una culpa suficientemente comprobada del empleador en la ocurrencia de esos eventos laborales que usted ha mencionado, está obligado a indemnizar total y ordinariamente por perjuicios al trabajador, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera podemos demostrar que hay una culpa suficientemente comprobada? Sí, la Corte ya pues ha decantado este tema desde hace muchísimo tiempo y ha hecho muchas definiciones a lo que es el daño, la responsabilidad, porque entre otras cosas aquí vemos tres aspectos muy importantes, ¿no? Primero, el derecho laboral individual. Segundo, los riesgos laborales y tercero, la indemnización de perjuicios por responsabilidad civil. Entonces, ¿cómo podemos demostrar? ¿Cómo lo podemos hacer a través de las demandas ordinarias, que entre otras cosas en la oficina tenemos varias al respecto? Usted, por ejemplo, ¿cómo lo hace, Daniel? Bueno, hay que primero establecer si se trata de un accidente de trabajo y una enfermedad laboral. Eso nos va a determinar primero cuáles son las pruebas que tenemos que recaudar. Algo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia y que se ha ido en el tiempo flexibilizando un poco o dinamizando, más bien diría, no flexibilizando, es el tema de la prueba, porque en un proceso judicial, por regla general, a la persona que le interesa probar es la persona que tiene que recaudar la prueba. Es decir, si yo quiero comprobar la culpa, pues yo tengo que probarla. Pero ¿qué pasa en estos temas de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales? Que es el empleador el que tiene los medios para comprobar que sí actuó diligentemente, que sí fue diligente en cuanto al cuidado, a la seguridad y salud en el trabajo de las personas. Entonces, en esos casos, cuando se argumenta o cuando se dice que hay una omisión, pues le corresponde al empleador probar que no incurrió en esa omisión. Pero eso no quiere decir que uno no pueda probar. Pueden ser testigos, puede ser con documentos, por ejemplo, hoy en día tenemos todo un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que requiere una serie de documentación y que además de la documentación se requiere que se compruebe que esa documentación está en implementación, es decir, políticas de bioseguridad, por ejemplo, protocolos de bioseguridad hoy en día con el tema del COVID, existen en el papel, pero entonces el empleador tiene que demostrar que además de que existan en el papel, pues que se cumplen. Igual los accidentes de trabajo tienen que ser investigados, las enfermedades laborales tienen que ser investigadas y todos estos son pues medios de prueba con los que nosotros podemos establecer si la empresa efectivamente incurrió en una omisión o si fue por acción, de pronto una orden que no debía darse, un puesto de trabajo inadecuadamente
organizado, una jornada que no corresponde pues a la capacidad de la persona. Son diferentes circunstancias las que podemos recaudar y comprobar a través de los diferentes medios de prueba para ver si efectivamente pues hay una culpa patronal. Sí, mire, el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo indica las obligaciones especiales del empleador. Entre esas es poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. Y dos, procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales de forma que se garantice razonablemente la seguridad y la salud. En Colombia no existe una normatividad específica para indicarle a un empleador, mire, usted tiene que hacer un análisis de riesgo, análisis de puesto de trabajo de esta manera, usted tiene que hacer una identificación de peligros de esta manera. Hay como recomendaciones y normas técnicas que realmente ni siquiera a veces se utilizan. Sin embargo, pues encontramos esas matrices de peligros, sobre todo en las empresas grandes, donde las normas técnicas, la GTC 45, por ejemplo, donde se indica, el empleador se le dice, bueno, usted tiene estas actividades que se están realizando dentro de la empresa y estos son los peligros a los cuales está expuesto un trabajador. Eso es una prueba muy importante para nosotros, pues como apoderados de las personas que sufren este tipo de eventos, porque ahí uno puede identificar que efectivamente la empresa ya había identificado de pronto el peligro en esa actividad que sucedió el accidente de trabajo o de las actividades donde se están generando las enfermedades laborales. Entonces eso es una prueba importante. Hay que tener en cuenta en este aspecto, Daniel, que en cuanto a la responsabilidad se habla mucho del daño, ¿no? Es como ese factor importante de la culpa patronal. ¿Cómo se define el daño en nuestro ordenamiento? Bueno, aquí el daño se materializa a través de un porcentaje de pérdida de capacidad laboral, porque efectivamente si nosotros queremos reparar algo, pues tiene que haber algo por reparar. El sistema de riesgos laborales, que es una responsabilidad diferente a la del empleador, lo que procura siempre es rehabilitar a la persona y también reparar a través de una indemnización por incapacidad permanente parcial. Pero esta indemnización que está a cargo de la administradora de riesgos laborales es diferente a la que estamos hablando, entonces hay que diferenciar. ¿Pero en qué sí coinciden? En el tema del porcentaje. El tema del porcentaje es la afectación física que tiene la persona en cuanto a sus deficiencias, en cuanto al rol laboral, y eso se hace a través de un proceso de calificación. Ese porcentaje es el daño, es cómo se vio afectada la persona por ese accidente, es un nexo, lo llamamos un nexo de causalidad, puede ser un poco ladrilludo, pero es la relación que existe entre ese porcentaje y la afectación de la persona. Entonces, ese es el concepto de daño, que siempre se va a ver materializado en el caso de los daños físicos y corporales a través de un dictamen de pérdida de capacidad laboral. Pero hay otros daños que pues no se pueden cuantificar en ese sentido con un porcentaje, que son los daños morales. No sé si, Amy, usted quiera explicar el tema de los daños morales. Bueno, sí, mire, aquí es muy importante porque estaba yo leyendo unas sentencias muy importantes donde los beneficiarios, en este caso, cuando vemos ese tipo de demandas, vemos que normalmente entran a solicitar ese tipo de perjuicios la cónyuge, la compañera permanente, o el cónyuge o el compañero permanente, los hijos, también los padres, los hermanos, ¿sí? La familia primaria y la familia extensa, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, veía que en esa demanda el abogado, por alguna razón, presentó la demanda tarde y le prescribió su derecho. Ahorita hablamos del tiempo de prescripción. Entonces, decían esta sentencia que la prescripción no se le iba a aplicar a los hijos menores de edad, ¿sí? Y también hablaban del daño en cuanto a aquellos hijos que no habían nacido, ¿sí? Y para esos hijos no había ningún pago de perjuicios materiales porque ni siquiera había nacido a la vida jurídica algún tipo de responsabilidad de ese padre que muere con ese hijo, ¿sí? Entonces, eso lo quería hablar en cuanto a los perjuicios. Y los perjuicios morales, que se habla como la tasación del petitum doloris o precio del dolor, esto es algo muy subjetivo, por eso se llaman perjuicios subjetivados y se van a determinar en salarios mínimos, ¿sí? De esa manera pues hay que demostrar que ha causado tanto daño esa muerte, por ejemplo, del trabajador en la familia,
o esa enfermedad laboral que se ha producido en el trabajador en la familia, que es necesario reparar esos daños morales en las personas que se crean con derecho para solicitarlos, ¿sí? Y existen otros daños morales que se llaman en la vida con relación o fisiológicos, que esto ya es como la parte del trabajador que tenía con su vida diaria. Por ejemplo, un trabajador que le gustaba jugar fútbol, que le gustaba ir a bailar, que le gustaba compartir con su familia, ya no lo puede hacer debido al accidente o a la enfermedad que se le ha generado. Entonces, de esa manera se van a objetivar y subjetivar dentro de la demanda. Obviamente eso es muy subjetivo del juez con base en las pruebas que uno le presente. Y se ve la falencia en este tema de los daños fisiológicos, porque uno tiende como a equivocar los daños morales con los daños morales subjetivados. Eso, por ejemplo, se genera una enfermedad psiquiátrica después del accidente de trabajo. Eso es un tipo de daño moral, pero los fisiológicos ya son diferentes, la vida cotidiana, la vida que le genera como felicidad y alegría a ese trabajador. Entonces, de esa manera se van a determinar los daños morales. Daniel, hablemos de la prescripción, que es un tema muy importante. Pues ya me adelanté un poquito lo que dije anteriormente, pero ¿qué tiempo tienen las personas para poder demandar este tipo de indemnización? Sí, empecemos por explicar la prescripción qué es, porque la prescripción es una forma en la que el empleador puede eximirse de esa indemnización. Es el paso del tiempo y no ejercer el derecho. Entonces, por regla general, hay algunas excepciones. Por regla general, en materia de derecho del trabajo, son 3 años que pueden ser interrumpidos por una sola vez. Entonces, el tema es desde cuándo empieza a contar esa prescripción, desde cuándo yo tengo que estar atento a interponer la demanda para que no me prescriba. Entonces, hay una teoría, hay 2 teorías. Una teoría es que este término debe empezar a contarse a partir del momento en el que la persona tiene conocimiento concreto del derecho, es decir, el momento en el que se establece la pérdida de capacidad laboral, digamos un 15%, un 20%, cuando queda en firme ese dictamen que le está poniendo en conocimiento a la persona ese porcentaje. A partir de allí se hace exigible el derecho y se empieza a contabilizar ese término. Pero también hay sentencias de la Corte Suprema de Justicia que nos dicen que tiene que el trabajador iniciar los trámites de calificación en los 3 años siguientes a haber tenido el accidente de trabajo o haber tenido conocimiento de la enfermedad laboral. Apenas la persona tiene conocimiento, tiene 3 años para iniciar ese proceso de calificación. Y si no lo inicia dentro de ese proceso, no inicia en esos 3 años el proceso de calificación, entonces el término de prescripción opera de forma inmediata y allí no tiene derecho la persona. O más bien, no es que no tenga derecho, es que le ha prescrito el derecho. Entonces, pues están esas 2 teorías. Si usted me pregunta con cuál yo me acojo por aquella que dice que desde el momento en el que la persona tiene conocimiento del porcentaje, no importa cuándo fue el accidente, sino cuándo fue que la persona fue calificada, y porque allí, a partir de allí es cuando se hace exigible esa indemnización. No sé usted qué piense sobre eso, Amy. Pienso eso, y también hay que recordar que no hay prescripción para los menores de edad y los inimputables, ¿no? Entonces, vuelvo y repito esa sentencia a la que me refería ahorita. El abogado se le pasa el tiempo de prescripción y afortunadamente dentro de las personas que estaban solicitando el reconocimiento de la indemnización se encontraban menores de edad. Entonces prescribió para la cónyuge, pero para ese menor de edad no prescribía, ¿sí? Precisamente porque ellos necesitan personas que los puedan representar y pues obviamente se pueden vulnerar derechos fundamentales de los niños en este caso, ¿sí? Daniel, ¿quiénes están legitimados para solicitar el reconocimiento de la culpa patronal? ¿Quiénes son aquellas personas que pueden solicitar el pago de estas indemnizaciones? Bueno, el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo no dice quiénes taxativamente pueden reclamar. Inicialmente, por supuesto, uno dice el trabajador es el primero llamado a hacer este reclamo. Pero también, como lo mencionaba usted, Amy, pues están los familiares, es decir, aquellas personas que se vean afectadas por ese accidente de trabajo o esa enfermedad laboral. Como usted hablaba ahorita de la vida en relación, podríamos dar un ejemplo. El trabajador es el padre cabeza de familia y obviamente hay unos daños que reparar en materia económica, pero hay otros daños que tienen que ver con la vida en relación, y es, por ejemplo, ese esposo o esa esposa o esos hijos que ven afectada su relación con su padre, es decir, no poder ir a jugar al parque, no poder ir a
a un cine, no poder hablar como antes con un trabajador que de pronto sufrió algún daño cognitivo. Ese tipo de daños, la persona que se ve afectada en él, pues es la persona que puede entrar a reclamar. Puede ser entonces el hijo, puede ser la mamá, puede ser el papá, puede ser el mejor amigo, en fin, no hay un límite, nada nos da un límite para que la persona que se sienta afectada por ese accidente o por esa enfermedad, pues reclame. Bueno, en este tema me devuelvo un poquito nuevamente a las pruebas que hay que tener en cuenta o que uno debe estar muy pendientes de aportar a la demanda cuando busca una indemnización de perjuicios de esta clase. Había leído en varias sentencias, por ejemplo, un accidente que sucedió en la costa atlántica, en una mina de carbón, donde una persona pues entra a la mina y esta explota. ¿Sí? Entonces el empleador presenta todas las mediciones de gases, donde las mediciones eran a las 6 de la mañana, el accidente ocurre a las 10 de la noche, se supone que no, las mediciones de gases, no me acuerdo cuál es la medición que se hace en ese momento, creo que, bueno, algún tipo de gas que genera la chispa para que se produzca la explosión. Entonces, esa pobre familia del trabajador habían presentado todas las pruebas, pero algo se les escapó, y es que la medición se realiza a las 6 de la mañana y el accidente se produce a las 10 de la noche, y a las 3 de la tarde hubo una voladura, es decir, que había algún tipo de partícula en el ambiente y después de ella tenía que hacerse nuevamente la medición. Esa fue la prueba reina para que la Corte Suprema de Justicia pudiera casar una sentencia que venía perdiendo en las dos instancias. ¿Sí? La empresa quería zafarse de la responsabilidad por el solo hecho de que sí hacía mediciones, pero es que las mediciones no se hacen una al día, y sobre todo en una mina de carbón donde las explotaciones pueden hacerse 1, 2, 3 veces en el día. Entonces, esas son las pruebas como importantes que hay que tener en cuenta. Tenemos en la oficina una persona, por ejemplo, que hacía tareas de izaje de cargas. Entonces, uno tiene que identificar primero cuál es la tarea que estamos considerando que es peligrosa y que genera el accidente de trabajo en este caso. Entonces, si el izaje de cargas, que realmente es una actividad peligrosa, levantar cargas de muchísimos kilogramos, de pronto con ayuda mecánica, en este caso estamos hablando con ayuda mecánica de diferenciales, la empresa no puede decir que no tiene una ficha técnica del diferencial, que no se sabe cuándo se le hace el mantenimiento periódico a esos diferenciales, y trasladar la responsabilidad en el trabajador, diciendo como si el trabajador es el que tiene que revisar cómo es el mantenimiento de esos diferenciales. Entonces uno se va al manual de funciones de ese trabajador, donde se indica que es un trabajo que tiene que estar supervisado. Ya con eso es una prueba muy importante, un trabajo que tiene que estar supervisado. Así que la empresa tiene que tener una persona por encima de ese trabajador que está realizando actividades de izaje de cargas. Segundo, capacitaciones periódicas. Eso también debe estar en la matriz de peligros. Sí, unas capacitaciones periódicas, y no en cualquier cosa. Yo las solicité, por ejemplo, y enviaron pausas activas, uso de químicos, manipulación de residuos, pero ninguna en izaje de cargas. Entonces esa es otra prueba muy importante en ese caso. ¿De qué manera podemos hacerlo, por ejemplo, en una enfermedad laboral, Daniel? Bueno, las enfermedades laborales tienen la característica de que son paulatinas. La diferencia con el accidente de trabajo es que el accidente es un evento repentino y que de una vez causa un daño en la persona, mientras que las enfermedades laborales son a causa de una exposición a un riesgo. Entonces es algo que es paulatino, que se va dando poco a poco. No es que ahora hay enfermedades muy graves, como por ejemplo la que estamos hoy en día tratando, que es el tema del COVID, pero en términos generales las enfermedades laborales pues son progresivas. Entonces hay términos muy amplios para que nosotros examinemos el tema del cumplimiento por parte de la empresa en sus obligaciones. Entonces, ¿qué aspectos podemos ver? ¿Cuáles son los pesos? Digamos, en enfermedades osteomusculares podemos ver qué pesos está manejando la persona. Hay unos pesos que son los recomendados por unas guías técnicas, y si la persona se está excediendo en ellos, pues entonces es responsabilidad del empleador verificar que esto no se presente. Tenemos que ver también si la persona está haciendo las pausas activas cada día, que son las que le permiten precisamente
en enfermedades osteomusculares, pues relajarse en la jornada de trabajo y que la carga sea menos pesada, las jornadas de trabajo muy prolongadas cuando la persona ya ha sido diagnosticada con una enfermedad también hay que tenerlas en cuenta. Nada prohíbe al empleador imponer recargo nocturno, recargos suplementarios, pero cuando la persona está enferma, en ese caso sí es un límite, porque el límite de las horas extras son la afectación de los derechos fundamentales del trabajador, que en este caso un derecho fundamental es la salud y la seguridad en el trabajo. Entonces, en las enfermedades laborales se van viendo este tipo de cosas. Algo que es muy importante es cómo está organizado el puesto de trabajo. Entonces, si el puesto de trabajo está correctamente organizado o no, esto puede influir en la generación de una enfermedad laboral. Por ejemplo, una persona que constantemente, en un caso de una empresa de salud muy grande aquí en Colombia, de una trabajadora que atendía a los clientes y lo que hacía era recepcionar las quejas y los turnos de los clientes. En cada uno de esos turnos que recibía tenía que hacer la impresión de una hojita, tenía que imprimir la orden médica, la orden del medicamento, la orden de la cita, etcétera, y cada vez que tenía que imprimir una hoja tenía que hacer el movimiento con el hombro por fuera del ángulo de confort, tenía que alzarlo, es decir, la impresora estaba mal ubicada. Y ese movimiento constante, paulatinamente, llevó a la generación de enfermedades en el hombro. ¿Qué enfermedades? Bursitis, síndrome de manguito rotador, etc. ¿Y todo a causa de qué? A causa de que la impresora estaba mal ubicada. Entonces allí vemos una omisión por parte del empleador, que es hacer la inspección del puesto de trabajo, darse cuenta de que esa impresora está mal ubicada, que esa impresora le está llevando a la persona a tener malos movimientos, y además cuando ya se dio cuenta de que estaba mal puesta la impresora, pues no hace, además no cumple con las recomendaciones que tiene que hacer, como es reubicar la impresora o reubicar a la persona. Si definitivamente no puede reubicarse el elemento de trabajo, pues tiene que reubicarse la persona, pero en este caso la empresa no lo hace y entonces eso lleva a la generación de la enfermedad laboral. ¿Qué otros aspectos? Bueno, ya lo mencionaba, las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, es decir, la empresa tiene que capacitar a la persona sobre los riesgos a los que está expuesta y tiene pues que verificarlo constantemente, no es solamente que al ingreso de la relación laboral hace una inducción ahí muy general, le pasa un cartapasos con 50 papeles y esa fue la inducción, no. Tiene que haber reinducción. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo exige también una reinducción. Entonces el tema de la enfermedad laboral pues es algo relativamente complejo, pero cuando vemos que tenemos tantas posibilidades en el tiempo, porque podemos recoger pruebas en una relación laboral, digamos una relación de 5 años, pues podemos tomar pruebas en diferentes etapas, en diferentes momentos y evidenciar en cada uno de esos momentos cómo es que la empresa está incumpliendo. Claro, no perder la oportunidad. Mire que en Colombia tenemos guías técnicas de atención para la identificación en diferentes enfermedades, ¿sí? Las gatizo. Por ejemplo, en el asma ocupacional, la neumoconiosis, tenemos en los desórdenes osteomusculares, tenemos en la hipoacusia. Esos son guías muy importantes porque es como un paseo por la enfermedad y la relación con la ocupación. Entonces eso nos ayuda a nosotros como a identificar qué debe tener el empleador para evitar que se produzcan ese tipo de enfermedades. Sin embargo, casi no hacemos uso de esas guías. También tenemos el decreto de enfermedades laborales en Colombia y se hace pues un paralelo entre la enfermedad y la ocupación, entre los agentes que producen la enfermedad y la ocupación. Entonces, y también tenemos que hacer uso de normas internacionales. Recordemos el bloque de constitucionalidad, que son aquellos convenios internacionales que han sido ratificados por Colombia y que deben ser tenidos en cuenta en la normatividad interna, ¿sí? Entonces, aquí tenemos las minas de carbón y otras actividades peligrosas. No son muchos, pero nos sirven en algunos casos porque, de hecho, aquellos eventos que son mortales normalmente tienen que ver con actividades muy peligrosas, ¿sí? Entonces, como hacer uso de eso para no hacer cualquier demanda, sino hacer una demanda concienzuda, con unas pruebas bien importantes. Sobre todo la enfermedad laboral, sí, no es fácil, pero tampoco es tan difícil pedirle a la empresa muchas cosas que uno puede tener acceso, y si no se lo dan es porque no existe. Eso sí, téngalo por seguro. Si no lo dan es porque no existe y porque no lo tiene. Bueno, Daniel, hablemos de los
tipos de perjuicios que nosotros podemos solicitar con una demanda de culpa patronal. ¿Qué tipo de perjuicio? Bueno, usted ya definió, nos definió, pero como enumerarlos para saber uno qué piden este tipo de demandas. Bueno, nosotros hablamos del lucro cesante consolidado, que son aquellos perjuicios económicos que se han presentado hasta el momento de interposición de la demanda, por regla general. Está el lucro cesante futuro, que son aquellos que se van a generar con posterioridad a la presentación de la demanda. Entonces, lo que se hace normalmente es tener el valor del salario que tenía la persona y sobre ese valor del salario aplicar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que tuvo. Estamos hablando obviamente de un caso en el que la persona no haya fallecido, la persona esté con vida. Entonces aplicamos ese porcentaje y ese porcentaje lo proyectamos a la expectativa de vida de la persona y allí tenemos el lucro cesante futuro. Entonces tenemos el consolidado, el futuro y tenemos el tema de los perjuicios subjetivados de los que ya nos había hablado usted. En esos perjuicios de lucro cesante consolidado y lucro cesante futuro, pues se incluye también el interés y se incluye pues otros aspectos económicos pues ya de carácter más actuarial, más económico, y con el fin pues de que ese valor que se pague pues no pierda también su pérdida de adquisición monetaria. Bueno, aquí nos están saludando por el chat, Daniel, y tenemos unas preguntas. Tenemos a María Fernanda, dice: hola, buenas tardes. Hay un señor que tuvo un accidente, le generó una pensión de invalidez, pero no estaba trabajando porque después del accidente lo habían desvinculado. ¿Tendría derecho a esta indemnización? Pues lo que yo entiendo es que el señor lo pensionaron y que no estaba trabajando. Seguramente tenía pues las semanas para poderlo hacer por invalidez. Y si tiene derecho a esta indemnización, lo que nosotros queremos decir con la culpa patronal es que la enfermedad laboral y el accidente de trabajo se ha generado como consecuencia de la imprudencia, del maltratamiento, de la negligencia, de todos esos sinónimos que se le imputan al empleador. Entonces habría que determinar primero qué enfermedad fue por la que lo pensionaron y saber qué relación tiene con ese trabajo que desarrolló para poder determinar si existe realmente una culpa. Daniel, tenemos aquí a Donay Reina, dice: si tengo una empleada por días y le ocurre un accidente, ¿a qué estoy obligada? Bueno, primero está obligada a tenerla precisamente afiliada a riesgos laborales, porque esa es la forma en la que usted traslada esos riesgos. Es decir, aquí estamos hablando de un seguro, prácticamente para que las personas lo entiendan muy fácil, es un seguro. Si la persona se accidenta trabajando o le da una enfermedad trabajando, pues la administradora de riesgos laborales la que asume. En primer lugar, lo que busca el sistema es rehabilitar, no es indemnizar, pues eso es el fin último. Qué bueno que todo el mundo se rehabilitara, pero pues lamentablemente no es así. Entonces lo primero es que la ARL pues entonces inicia su proceso de rehabilitación, su proceso de rehabilitación, reincorporación y reconvención, y con eso usted no tiene que asumirlo. Cuando la persona no afilia, esto pasa muchas veces cuando los empleadores no afilian o cuando afilian mal. Cuando no lo hacen, entonces le corresponde a la persona, es decir, al empleador en este caso o a la empresa, pues asumir este tipo de prestaciones. ¿Qué prestaciones? Las del sistema de riesgos laborales, porque no afilió a la persona, entonces incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente parcial, y los casos pues ya más graves pues pueden ser la pensión de invalidez o una pensión de sobrevivientes. Y en cuanto a culpa patronal, esa sí no depende si la persona está afiliada o no a riesgos laborales. Puede tener, yo pienso también, tiene que ver a la hora de probar la culpa, porque si una persona no la afilian a riesgos laborales, pues es más probable que el empleador sea condenado a este tipo de indemnización. Pero el hecho de tenerla afiliada no la va a eximir de la indemnización, porque además de yo afiliar a mi trabajador a riesgos laborales como empleador, pues tengo también que cumplir la normatividad de seguridad de salud en el trabajo. Y es que el artículo 57 que mencionaba Jaime al comienzo es el que nos da el marco general. Al empleado le corresponde lealtad, así dice el artículo, mientras que al empleador le corresponde brindar seguridad en el trabajo, porque es que la persona es la que está exponiendo su cuerpo y es el empleador el que está diciendo cuál es el riesgo. O sea, es el empleador el que determina, mire, este es el riesgo, yo lo estoy creando. Eso en la teoría se llama teoría del riesgo creado. Entonces, a pesar de yo tener afiliado a mi trabajador,
igual tengo que cumplir con la normatividad de seguridad de salud en el trabajo, porque eso no me va a eximir de esta indemnización de la que estamos hablando hoy. Bueno, tenemos otra pregunta. Tengo una enfermedad de origen laboral desde el año 2016. Presenté queja ante el comité paritario de la empresa, pero la empresa guardó mi queja y nunca hicieron seguimiento. ¿Todavía puedo presentar la demanda por culpa patronal? Pues a ver, primero que todo vamos a hablar de la prescripción. De lo que usted ya había hablado, Daniel, ella está diciendo simplemente que tiene una enfermedad laboral desde el año 2016, sin embargo, pues no sabemos si se ha determinado un porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral, que es la teoría, una de las teorías que usted indicaba y con la cual estoy de acuerdo, que debe ser a partir del momento en que la persona se le determine el porcentaje. Habría que mirar para ver si no existe esa prescripción. Segundo, la queja ante el comité paritario. Tenemos que tener claro qué tipo de queja presentó ante ese comité para saber qué es lo que está solicitando y determinar nuevamente la causalidad entre esa enfermedad laboral y la posible culpa de un empleador para saber si realmente cabe la posibilidad de presentar una demanda. Uno no puede presentar una demanda porque sí. Sí, hay enfermedades que por el riesgo mismo que tiene la vida y la misma enfermedad y la misma labor que ocupa el trabajador, se puede presentar, independientemente de toda la protección que le pueda presentar un empleador, la enfermedad se pueda presentar, ¿sí? Entonces, todo eso hay que revisarlo para saber si hay lugar a presentar una demanda. Aquí hay el tema del comité me parece interesante que lo toque la persona, porque el comité paritario no es una instancia a la que los empleados deban interponer quejas, pero el hecho de que interponga una queja sí da cuenta, y que no le hayan dado trámite, da cuenta de cómo la empresa en este caso está tratando la enfermedad, ¿no? Porque parte del comité tiene representantes de la empresa que obligan a la empresa, o sea, el comité paritario, como su nombre lo indica, paritario, trabajadores y empleadores, y si no le dan trámite, puede que no le den ese sentido de queja, pero sí tendrían que investigar esa enfermedad, tendrían que ver cuál es la causa, que le hagan una inspección del puesto de trabajo, porque una de las funciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo es esa, acompañar las investigaciones y hacer las inspecciones a los puestos de trabajo. Entonces, ese tema del comité, que no le hayan dado respuesta, es muy diciente acerca de cuál puede ser la responsabilidad que tiene la empresa en ese caso. Claro que sí, Daniel, muy importante su aporte en este aspecto. Eso es una prueba también muy importante, porque si con esa queja se demuestra que de pronto ya se estaba quejando porque no se estaban cumpliendo con restricciones, porque no se le estaba reubicando a pesar de que se estaba solicitando, pues es una prueba muy importante dentro de cualquier proceso que uno vaya a presentar. Bueno, aquí Tao Vargas nos pregunta: mira que me salieron 2 hernias discales graves y pues fue mientras estaba trabajando en la empresa. En la empresa comenzaron los problemas por incapacidades, pero me tienen vinculado por una incapacidad de 1 mes en este momento. Y pues perdieron la licitación. Quisiera saber si estando en esta condición me pueden terminar el contrato estando con ese estado de salud. ¿Qué podemos decir, Daniel, acerca de la estabilidad laboral reforzada en este momento? Es un tema supremamente amplio. Entonces, da para otro programa de Cafecón, pero la estabilidad laboral reforzada, en términos generales, tiene básicamente 2 posiciones bastante diferentes. Una es la estabilidad laboral reforzada aplica para aquellas personas que solamente están calificadas o que, a pesar de no estar calificadas, pues se pueda demostrar que tienen una pérdida de capacidad laboral superior al 15%, así lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia. Ha tratado de ser un poco más flexible o de acompasarse un poquito con la posición de la Corte Constitucional, que ya la voy a mencionar, pero igual, desde mi punto de vista, obviamente no sé si usted piensa algo diferente, sigue siendo todavía muy riguroso el tema de la prueba tarifada. Es decir, a pesar de que dicen que no se exige una pérdida de capacidad laboral a través de un dictamen, a la hora de ver los casos en concreto, son pocos los casos en los que se protege al trabajador cuando no tiene una pérdida de capacidad laboral ya calificada. Se supone que a través de los otros medios de prueba, el juez del trabajo debería poder llegar a concluir qué pérdida de capacidad laboral tiene la persona, a pesar de que no esté calificada. Entonces, para eso hay un manual de calificación, para eso hay historia clínica, para eso también hay testimonios en aquellos casos en los que
la jurisprudencia ha tratado como hechos notorios aquellas enfermedades que son notorias. Digamos, yo como empleador no conozco la historia clínica a profundidad de una persona, pero sí veo que la persona está con muletas o con bastón, entonces pues son cosas notorias. Entonces hay casos en los que sí aplica este tema de las enfermedades notorias y en ese sentido pues ahí la persona está protegida. ¿Y cuál es la otra posición? La de la Corte Constitucional, que sí muy radicalmente ha dicho que no aplica para aquellas personas que han sido calificadas con una pérdida de capacidad laboral. Y esto, aunque no lo dicen, no profundiza mucho las sentencias de la Corte Constitucional, tiene que ver con cómo es el proceso de calificación. Solo nosotros que hemos hecho procesos de calificación y los pacientes que hacen procesos de calificación somos los que sabemos que un proceso puede demorarse muchísimo tiempo, pueden demorarse meses. ¿Por qué? Porque primero depende del estado de salud de la persona. O sea, eso puede variar y eso puede hacer que la persona se rehabilite o puede hacer que no se rehabilite. Son muchas variantes. Segundo, las instancias que se manejan. Fondos de pensiones, ARLs, Junta Regional, Junta Nacional. Todo eso hace que un proceso de calificación se demore. Y en esa medida es que la Corte Constitucional ha dicho pues, que no aplica para aquellas personas que ya tienen un dictamen con el, mire, aquí yo tengo 20%, sino para aquellas personas que se demuestre que su afectación en la salud es tan importante que las ponen en una desventaja en el mercado laboral. Entonces ya se amplía mucho más el espectro y ya no habla ni siquiera de estabilidad laboral reforzada, sino ocupacional, porque la extiende también a otros tipos de contratación. Entonces estamos pues en dos escenarios que a veces son extremos, pero en las sentencias tratan como de acercarse un poquito de la una de la otra, pero todavía en la práctica se ve que es muy necesario el tema del dictamen. Ya para el caso de la persona en concreto, pues habrá que demostrar que esas hernias que tuvo, pues precisamente le generaron una pérdida de capacidad laboral y que además el despido fue con causa de esa enfermedad. Un tema bastante amplio, bastante que da para mucho. Sí, definitivamente sí, y precisamente ese choque de trenes es lo que hace que nosotros como litigantes, en el momento en que nos llegue un caso así, pues recomendamos primero agotar la vía constitucional. Es decir, en caso de que a una persona le terminen el contrato sin justa causa o por una justa causa, estando en alguna situación de discapacidad o que esté en un proceso de calificación sin que se le haya determinado o en un proceso de definición de origen con asistencia médica, ¿sí? Sin que se le haya definido tampoco, siempre recomendamos primero iniciar el proceso constitucional, es decir, una acción de tutela para una reinstalación, porque en caso de que ese fallo sea favorable, ¿sí? Y no se ordene la demanda dentro de los 4 meses siguientes, pues esto hace tránsito a cosa juzgada constitucional y solamente habría que cobrar por vía ordinaria las prestaciones a las que haya lugar o las indemnizaciones si no se pagan a través de la acción de tutela. Entonces eso nos hace llevar a que primero se inicie esta acción y luego venga la vía ordinaria si hay que iniciarla, porque si hacemos la vía ordinaria inicialmente sin calificación, lo más probable es que pase lo que usted está diciendo. Sin embargo, aquí en Cali los jueces ordinarios están siendo muy flexibles al respecto y están aplicando todo el precedente constitucional. Afortunadamente, eso está pasando en este momento acá y nos está ayudando en varias demandas, lo que no pasa en Bogotá, ¿no? Sí, no pasa en Bogotá. Algo que sí pasa es que, pues yo lo estoy implementando en algunos procesos, es que a pesar de que la persona no esté calificada y ya fue despedida, inicio el proceso de calificación. Y con esa calificación, así sea posterior al despido, con esa calificación ya demuestro el porcentaje. Entonces, ejemplo, la persona es despedida el 1 de septiembre, yo inicio mi calificación y obtengo la calificación en diciembre. Con esa calificación, a pesar de ser posterior al despido, es posible que se determine que la persona tiene estabilidad laboral reforzada. Claro. Bueno, mire, Daniel, aquí tenemos a Jorge Tamayo. Nos dice que tiene en Colpensiones 2.000 semanas de cotización y 60 años de edad. Desde hace 2 años dejó de cotizar. En caso de invalidez se pierde el derecho a pensión por no tener 50 semanas dentro de los últimos 3 años. Para pensión de sobreviviente sucede igual. Si es así, aplica indemnización sustitutiva. ¿Quiere contestarla o quiere que yo la conteste? Contesta. Bueno, 2.000 semanas y digamos que no tiene las 50 semanas dentro de los últimos 3 años. Bueno, dentro de la ley 100 del 93, bueno, cuando se reformó la ley 100 en el año 2003 con la ley 797, se trajo la pensión por discapacidad, pensión de vejez por discapacidad, ¿sí? Que son aquellas personas
que tienen 55 años y ha perdido un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral. Sí, el 50% de la pérdida de la capacidad laboral. Se hablaba de la deficiencia, sin embargo la Corte decantó ese tema y dijo que era el porcentaje final de la capacidad laboral. Entonces, en ese caso, la persona tendría derecho a la pensión sin tener esas 50 semanas, porque ya no se aplicaría la pensión de invalidez, sino la pensión de vejez por discapacidad. Y en cuanto a sobrevivientes, lo mismo. Si la persona no tiene las 50 semanas, existe una norma específica que cuando las personas tienen por lo menos las semanas mínimas para acceder a la pensión de vejez, esta se traslada a los beneficiarios sin necesidad de cumplir ese último requisito. Bueno, Daniel, mire, me pasó esto en una demanda de culpa patronal donde ellos se defienden en su contestación de la demanda diciendo que el accidente se debe a un caso fortuito. Es decir, un caso fortuito y fuerza mayor, como las fuerzas de la naturaleza, como el terremoto, como la pandemia, como todo eso. Entonces ellos están defendiéndose de esa manera. ¿Qué pasa cuando una empresa se defiende de esa manera? Ya dijimos que la carga de la prueba cuando se trata de culpa le corresponde al trabajador comprobar tal culpa, ¿sí? Pero si se trata de casos fortuitos, ¿qué pasa? Bueno, hay que mirar los eximentes de responsabilidad en términos generales. ¿Cuáles son? El caso fortuito, la fuerza mayor, la culpa exclusiva de un tercero y la culpa exclusiva de la víctima. En general, esos son los eximentes de responsabilidad. ¿Listo? Entonces, está el caso fortuito y está la fuerza mayor dentro de esas causales, pero pues hay que ver si realmente existe el caso fortuito y la fuerza mayor. Y desde mi punto de vista, muchas veces ni siquiera eso exonera de la indemnización. A pesar de que es un eximente, el juez tiene que ver efectivamente si se trata de un caso fortuito o una fuerza mayor y si encaja dentro de esa definición, porque es que la definición tiene que ver es con la imprevisibilidad y con la irresistibilidad. Entonces muchas veces los casos fortuitos resulta que no son casos fortuitos, o sea, lo que se argumenta como caso fortuito resulta que sí era previsible. Conocí una sentencia de una empresa que hace construcciones viales, que hace todo este mantenimiento de las vías a nivel nacional, una empresa que sufrió un accidente, o más bien una persona que sufrió un accidente por un derrumbe. Entonces allí la empresa contratista pues lo que decía era que había un caso fortuito por el tema del derrumbe, pero resulta que se comprobó que ese derrumbe era previsible porque tenían que hacerse unos estudios científicos de ingeniería que determinaran que eso podía pasar. Entonces no siempre el caso fortuito que se argumenta por parte de las empresas resulta ser tal y no todos los eximen a ellos. Bueno, y ahí quiero agregar algo. La Corte Suprema de Justicia también ha dicho que cuando usted alega el caso fortuito, la carga se invierte. Es decir, que le toca al empleador demostrar que realmente sí actuó con precaución en el accidente. Por ejemplo, en el caso que estamos hablando del señor que está levantando el diferencial, le cae, le amputa la pierna, entonces la empresa dice que hay caso fortuito, entonces tiene que demostrar que esos diferenciales estaban en perfecto estado. ¿Sí? De esa manera se invierte la prueba y es importantísimo para mí y para usted y para cualquier litigante. Es buenísimo que en ciertos casos digan que hay caso fortuito porque nos evitan una carga probatoria tan fuerte y entonces tienen que entrar a probar ellos que realmente se actuaron de buena manera, ¿sí? Bueno, aquí tenemos otra pregunta y es el caso de la señora Evelyn, que la atendí en estos días. En estos momentos la ARL le negó los medicamentos y demás, la direccionaron para la EPS y la EPS la direcciona a la ARL. En estos momentos las tasas administrativas de la ARL ha causado crisis depresiva. Si la Junta Nacional le quitó el porcentaje dejándola en cero. Voy a resumirle este caso. Lo que le pasa a la señora Evelyn es que a ella se le determinó una enfermedad psiquiátrica, ¿sí? Entonces empieza todo el proceso de calificación de pérdida de la capacidad laboral, ¿sí? Es una enfermedad psiquiátrica que le genera un montón de días de incapacidad y está deprimida y todo las consecuencias que tienen ese tipo de enfermedades. Y llega a la Junta Nacional con un 0% de pérdida de la capacidad laboral a pesar de llevar 1000 días de incapacidad, ¿sí? Entonces vamos a ver qué diagnóstico le están calificando y es diferente al que inicialmente calificaron como enfermedad laboral. Entonces la conclusión es que la enfermedad con la que empezaron a calificarla no es la misma con la que finalizó en la calificación de la pérdida de la capacidad laboral. Y eso es un problema gravísimo que está sucediendo en enfermedades psiquiátricas porque estas son muy subjetivas. Lo que para un psiquiatra es una enfermedad, para otro se defina como otra. Y
termina en una calificación de 0% de la pérdida de la capacidad laboral. Entonces, ¿qué le recomendé a la señora? Definitivamente hay que irse a una demanda ordinaria laboral con una prueba pericial. Obviamente en este tipo de enfermedades psiquiátricas se necesita un psiquiatra ocupacional, que no es fácil encontrarlos, ¿sí? No lo puede determinar cualquier perito en cualquier asunto, sino en psiquiatría ocupacional. Y poder determinar que esas dos enfermedades, la que se calificó como laboral y aquella que terminó con porcentaje en 0, son las mismas, ¿sí? Pero solamente a través de una demanda ordinaria laboral. Por ahora, aquel proceso que ella lleva solita hace 3 años es como si fuera en 0, porque apenas va a empezar todo un proceso de investigación de esa enfermedad laboral si corresponde a la misma. Bueno. Y a propósito de eso, el tema de la demanda, algo que es bueno que las personas sepan, porque es una pregunta recurrente, es ¿qué pasa con ese último dictamen de la Junta Nacional? ¿Ya quedó en firme o se puede demandar? Ese de la nacional ya se puede mandar. Exacto. Apenas salió. La gente se pregunta eso, entonces ahí lo que hay que decirles es que la legislación le ha dado a los jueces del trabajo esa facultad de conocer de las demandas en contra de la Junta Nacional y la Junta Regional de Calificación de Invalidez, porque puede que yo llegue a un proceso ya después de haber avanzado por Fondo de Pensiones o ARL, Junta Regional y Junta Nacional, en el que el porcentaje que me están dando no corresponde, o que me están dando el origen que no corresponde. Entonces esos dictámenes son demandables y ya será el juez del trabajo el que determine pues esa circunstancia, para que las personas sepan que no todo está perdido cuando llegan a la Junta Nacional y no encontraron pues lo que ellos consideraban que tenían derecho. Uh-huh. Bueno, Daniel, ¿y qué pasa cuando en una contestación de la demanda nos dicen que existe un actuar imprudente en el trabajador? Es decir, que ese accidente de trabajo, es que normalmente, entre otras cosas, este tipo de demandas son como en mayor cantidad de accidentes de trabajo, ¿sí? Ahorita se están viendo las enfermedades laborales, pero más en accidentes de trabajo, entonces por eso me refiero tanto a esto. Entonces, ¿qué pasa cuando ellos contestan de esa manera, o de pronto en un análisis o en un informe de accidente? Recordemos que cuando hay desmembramiento, muerte, no sé, usted me recuerda cuál es la otra causal en que tengan que hacer el informe de accidente, se indica como causa probable del accidente el actuar imprudente del trabajador. ¿Qué pasa si sucede eso? ¿Qué ha dicho la Corte al respecto de la concurrencia de culpas? La concurrencia de culpas, lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia es que no exime al empleador de esta indemnización. O sea, es enfático, es categórico, no exime, por varias razones. La primera razón es que le corresponde al empleador verificar que las normas se están cumpliendo. Eso ya de por sí ya nos pone en un escenario totalmente diferente, en el que no es la persona autónoma la que va por ahí trabajando y haciendo lo que ella quiere, sino que es el trabajador cumpliendo órdenes y siguiendo la vigilancia de la empresa como está ejecutando sus funciones. Entonces el actuar imprudente no exime para nada. En la jurisdicción civil, o sea, salgámonos un poquito del laboral para hacer el comentario, sí existe ese tema de las concurrencias de culpas para aminorar la indemnización, o muchas veces incluso eximirse de la indemnización, pero es que estamos hablando de derecho del trabajo. Derecho del trabajo, la persona pone a disposición suya el cuerpo mismo lo está poniendo a disposición de otra persona, que es la que está, en este caso empleador, que es la que está determinando cómo se va a desarrollar el trabajo. Entonces le corresponde al empleador verificar que la normatividad se cumpla, precisamente que esa negligencia que quiere camuflar allí la empresa no puede darse, porque es que tiene que estar vigilada la persona y tiene que ejercerse los controles. Entonces hay una sentencia de una empresa petrolera en la que precisamente la persona se accidentó, tuvo una amputación de un miembro superior, y lo que la empresa decía era que el trabajador había manejado mal la máquina, entonces que había sido imprudencia de él, pero no, es que la empresa es a la que le corresponde hacerle el mantenimiento a la máquina, punto número 1, y hacerle la capacitación a la persona número 2 para que esos accidentes no se presenten. Eso para dar un ejemplo. O por ejemplo, también cuando las empresas dicen en enfermedades laborales, no, es que el trabajador no hacía las pausas activas. Hombre, pero es que le corresponde a la empresa garantizar que se ejecuten, garantizar que se hagan, porque las pausas activas y todo este tema de enfermedades laborales, la prevención y la promoción,
de la salud en el trabajo no puede quedarse en el papel, tiene que ser algo real y efectivo. Entonces, esa impericia, esa imprudencia del trabajador no exime a la empresa. Bueno, ¿y qué pasa cuando por alguna razón al trabajador le han pagado la indemnización permanente parcial que tienen que pagar las administradoras de riesgos cuando se ha generado pues una pérdida de la capacidad laboral? Recordemos que una persona tiene un accidente o se le define una enfermedad laboral, es calificada, se le determina un porcentaje y las administradoras pagan unas indemnizaciones, ¿sí? O pagan unas pensiones con unos retroactivos. Entonces las empresas tienden a contestar dentro de las demandas que esos dineros se descuenten de las indemnizaciones de perjuicios, ¿sí? Entonces, ¿se pueden descontar esas indemnizaciones, Daniel? Las empresas lo hacen porque el artículo como que da una pista acerca de que se puede, pero la Corte Suprema de Justicia ha dicho que no, que esta indemnización por indemnización plena de perjuicios y la indemnización que paga el sistema de riesgos laborales son totalmente diferentes y son compatibles. Es decir, no porque yo reciba parte de la ARL tengo que dejar de recibir la indemnización y ni siquiera descontar lo que me pagó la ARL, porque lo que dice el artículo es que el empleador podrá descontar el pago, los valores en los que ha incurrido, pero es que es una norma muy antigua, antes previa a la existencia del sistema de riesgos laborales. Entonces, por eso era que decía eso, pero hoy en día no se puede entender así. Hoy se tiene que entender que son indemnizaciones con orígenes diferentes. Una repara el daño corporal, la de la ARL, y la de la empresa, la de culpa patronal, repara el daño corporal, pero también la indemnización plena de perjuicios, los demás daños de los que ya hablamos, y son totalmente compatibles. No hay lugar a que la empresa se le descuente lo que pagó la ARL, porque pensémoslo también así, se le estaría descontando algo en lo que ella tuvo culpa, entonces nadie puede beneficiarse de su propia negligencia. Sí, y obviamente esto no quiere decir que no haya empresas juiciosas. Obviamente existen empresas donde ellas presentan las pruebas y definitivamente, incluso uno hace la investigación antes de poder presentar una demanda y uno dice no tiene de dónde agarrarse para iniciar este tipo de demandas. No solo porque exista de pronto una imprudencia en el trabajador, sino porque la empresa ha sido juiciosa en el cumplimiento de todas las normas técnicas y restricciones y recomendaciones y todo eso, ¿sí? Y tampoco es definitivo que, por ejemplo, exista una matriz de peligros, y las he visto porque a veces se adulteran, ¿sabes? He visto este tipo se me fue la palabra, Daniel, de matrices de peligros donde uno dice no tiene relación. Ellos, por ejemplo, un año hacen una matriz, al año siguiente hacen otra y resulta que la del año siguiente es peor que la anterior, debería ir mejorando, ¿sí? Entonces ahí ve que de pronto sí existe una manipulación y esas no son pruebas que a uno le sirvan. Si ellos lo van a llevar, que las lleven ellos, pero a uno no le sirve. Tampoco el informe del accidente puede ser definitivo, ¿sí? Estos informes a veces son hechos por personales externos a la empresa, ¿sí? Por las mismas administradoras, ¿sí? Y no son objetivos. Y tampoco puede ser prueba definitiva en una culpa patronal. Entonces hay que determinar claramente qué pruebas nos pueden servir para cada demanda, ¿sí? En enfermedades laborales ya decíamos que esa relación de causalidad no es fácil de demostrarla, ¿sí? No es fácil, y precisamente porque la empresa es la parte dominante en este asunto y ellos tienen todo en sus manos, ¿sí? Sin embargo, yo tengo una persona que sufre de asma ocupacional, ¿sí? Entonces yo le pido a esta empresa, y no es muy grande, que me dé todas las fichas técnicas de las sustancias químicas que la señora utilizaba para realizar el aseo, porque entre otras cosas lijaba el mármol diariamente con una lija normal, ¿sí? Imagínese uno lijando un mármol diariamente, sí o sí, durante 10 años de exposición le va a generar un asma ocupacional, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos demostrarlo? ¿Cómo podemos demostrarlo si no existe evidencia física de que haya sido así? Entonces, si no es con pruebas testimoniales, ¿sí? Que el trabajador lo diga bajo la gravedad del juramento, que la empresa cometió un error y lo aceptó,
ya eso es una confesión que nos sirve perfectamente para una demanda, ¿sí? Porque a veces lo hacen dentro del proceso administrativo ante las juntas. Entonces eso es muy importante para presentarlo. No sé usted qué más nos puede recomendar, Daniel. Bueno, hablando de ese asma, me recuerda un poco el tema de las enfermedades pulmonares, me recuerda la asbestosis. Entonces quisiera hablar un poco de las enfermedades laborales directas, ¿le parece? Tema de, claro. Sobre todo por el COVID. Es que el COVID me parece que hoy en día puede generar bastantes preguntas a las personas que nos pueden estar viendo. Bueno, ya habíamos hablado del tema de la tabla de enfermedades laborales. Esta tabla de enfermedades laborales, como Amy lo mencionó, tiene unos factores de riesgo, tiene unos agentes de riesgo y tiene unas tareas que pueden llevar a establecerse esa causalidad entre el trabajo y la enfermedad. Pero también esta tabla de enfermedades laborales tiene un segmento de las enfermedades laborales directas, que son aquellas enfermedades en las que precisamente yo no tengo que comprobar esa suficiencia de la exposición, sino con la sola exposición ya se determina la enfermedad laboral. Entonces, ¿qué enfermedades hacen parte de estas enfermedades laborales? Por ejemplo, está la asbestosis por la exposición al asbesto, está la neumoconiosis por la exposición al polvo de carbón. Y bueno, dentro de esta emergencia económica, pues el gobierno nacional incluyó dentro de la enfermedad, dentro de estas enfermedades laborales directas al COVID-19. Esto lo hizo a través del decreto, se me fue en este momento el número de Amy. Bueno, lo que hizo fue incluirlo dentro de la tabla de enfermedades laborales para aquellas personas que hacen parte del sector salud. Entonces, y también incluyendo personal administrativo, por ejemplo, vigilancia, enfermería, auxiliares de enfermería, medicina, cuidados intensivos. Entonces, al establecerse como enfermedad laboral directa, lo que quiere decir es que la persona no tiene que estar en todo este tema de recaudar y recaudar pruebas para saber si la enfermedad es laboral, porque con la sola exposición ya se presume que el riesgo es laboral. Y hablando de culpa patronal, entonces le corresponde a la empresa ejercer y implementar todos los protocolos de bioseguridad que día a día se están expidiendo para tratar esta enfermedad, y el no cumplimiento pues acarrearía esta indemnización desde mi punto de vista, porque si hay un protocolo que nos está diciendo cómo prevenir en el trabajo el COVID-19 y si la empresa no lo cumple y la persona se contagia y después resulta en un fallecimiento del trabajador, pues entonces estaríamos sin duda ante un caso típico de culpa patronal, porque fue la empresa la que no implementó un protocolo, porque estos protocolos hay que recordar que son obligatorios, que hacen parte del sistema de riesgos laborales, a pesar de que son normas técnicas, son de obligatorio cumplimiento. Claro, eso de las enfermedades laborales, yo digo, es la ley 1477-2014, donde se habló por primera vez pues de las enfermedades directas. Usted ya dijo cuáles eran, pero a mí me parece que sí se quedó corta, como siempre en Colombia, ¿sí? Porque esta ley dice que después de que un médico tratante diga en 2 oportunidades que esa es la enfermedad laboral a la que estamos presentes frente a esa enfermedad laboral, pues ya es enfermedad laboral, pero solamente para las prestaciones asistenciales, ¿sí? Es decir, que dejó por fuera las prestaciones económicas, que realmente y finalmente es lo más importante para el trabajador, porque es lo que va a resarcir los daños, por lo menos en la parte de la administradora de riesgos laborales, ¿sí? Entonces de todas maneras lo dejan para que siga solicitando a la Junta, porque la ARL puede decir: yo no estoy de acuerdo con que esa enfermedad sea directa, entonces me voy en inconformidad a la Junta y sigue el procedimiento. Entonces sigue estando corta esa ley de enfermedades directas, y esta última tampoco pues amplió ese aspecto. Y además es importante porque es que la COVID-19 puede producir la muerte, pero además puede producir secuelas, y secuelas graves en los pulmones. Entonces eso puede seguir indefinidamente, como usted lo dijo al inicio, enfermedades laborales que son progresivas, y determinar que finalmente si hay una relación y si no se cumplieron con los protocolos que usted está diciendo, pues obviamente estaríamos frente a una clara culpa patronal. Bueno, yo creo, Daniel, que hemos sido como juiciosos. Hoy hicimos la tarea, ¿no? Sí, hablamos de bastantes cosas. Igual es un tema muy amplio, que da para muchísimo.
es chévere, para mí es mi pasión y espero que pues nos volvamos a ver hablando de muchos más temas, la próxima vez usted los coge. Listo. Y le agradezco mucho porque me hubiese acompañado, muy agradable hablar con usted. No, doctora Amy, a usted las gracias, a todas las personas que nos estuvieron viendo, a las personas que participaron, y también les envío un gran saludo. Sí, gracias a todos, muchas gracias, muchas gracias.